Feliz sábado, distinguidos amigos del Ministerio de Ayalos y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este nuestro programa de Dayalos TV, donde debatimos los aspectos más importantes y trascendentales de la lección de escuela sabática. Antes de iniciar, como todos los días, les recordamos que se suscriban en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde en este último les pedimos que activen las notificaciones, activando la campanita para desde que subamos un vídeo, usted pueda darse por enterado de ese nuevo contenido. En esta hora nos acompañan el anciano de esta Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda, el hermano Eduardo Guzmán. Bienvenido, Eduardo. Gracias, feliz sábado y que Dios le bendiga a todos. También nos acompaña otro de nuestros ancianos, también de esta Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda, mi hermano Robert Alcántara Pozo. Feliz sábado, bendiciones de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por permitirnos en este momento honrar, glorificar tu nombre y estudiar tu palabra. Dirígenos, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Arribamos a la lección número 6, que lleva como título Más lecciones del gran maestro. Señores, qué lección más interesante, cuántos aspectos, cuántas historias que nosotros podemos tratar y tocar esos aspectos de cada una de esas historias para sacar una enseñanza muy, pero muy importante. Y es lo que tiene que ver con el gran maestro. Y la lección comienza haciendo algunas preguntas importantes. Si a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, nosotros hacemos algo que no está bien y sentimos una gran vergüenza por ello. No sé si a usted le ha pasado eso. Que nos hemos sentido avergonzados. Avergonzados. ¿A usted le ha pasado eso? Se ha pasado. Claro, a mí también me ha pasado. Y la lección comienza preguntando eso, precisamente para nosotros caer en, pudiéramos decirlo de esa manera, los diferentes tipos de estudiantes. Y una lección muy, muy importante comienza con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué pasó allí en el Edén? ¿Qué pasó allí con nuestros primeros padres? Allí nosotros vimos, Rabel, que Dios le dio un mandato a nuestros primeros padres y ellos desobedecieron ese mandato. Pero vimos cómo ellos se alejaron de la presencia de Dios, pero también vemos cómo el gran maestro, cómo Dios, quien le enseñó todo en el jardín del Edén, iba detrás de ellos en la búsqueda en búsqueda de salvarle, en búsqueda de ofrecerle su ayuda y de reencontrarse con ellos. Ahí yo me doy cuenta que nosotros tenemos un Padre Celestial que está siempre buscándonos, que va siempre a nuestro encuentro para que nosotros nos encontremos con Él y entonces Él darnos la fortaleza que nosotros necesitamos en medio de las dificultades y de las malas decisiones que tomamos a diario. Correcto. Y eso me llama mucho la atención y lo podemos aprender de nuestros primeros padres, que nosotros como seres humanos podemos fallar, pero siempre tenemos a un gran maestro que va detrás de nosotros con la intención de restaurarnos y transformarnos. Correcto. También podemos ver que sabemos que cuando cometemos errores, ¿qué sentimos? Cuando cometemos errores podemos ver que si nos sentimos avergonzados, nos sentimos apenados, creemos que algunas veces no tenemos solución porque lo que cometimos es algo muy fuerte. Pero podemos ver algo, que Dios no mira lo que cometimos. Sabemos que fallamos, sabemos que nos espera una consecuencia por eso que hicimos, pero también Dios nos hace ver que Él estará con nosotros en ese momento, que Él en ese momento difícil de nuestra falla no te reclamará, no te peleará, sino que buscará la forma de que tú puedas pasar por ese momento de una forma más factible, se podría decir. Claro. A mí me gusta ilustrar la historia para nosotros sacar esos aspectos importantes. Recuerden que a nuestros primeros padres se les dio un mandato. Le dijeron, miren, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema
no estaba en el árbol, el problema no estaba en la fruta. En muchas ocasiones se ha ilustrado esta fruta como si fuera una manzana, pero sí, realmente sí. nosotros sabemos que la Biblia no habla de manzana, sino que habla de un fruto prohibido, y Dios le dice a ellos que no lo comieran. Entonces, el problema de Adán y Eva, ellos como educadores, los primeros educadores, tenían una responsabilidad, y era básicamente la única prueba que ellos iban a tener para poder continuar su vida normal en el huerto y en esta tierra que Dios le había preparado a ellos. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos cómo alguien que utiliza preguntas, el mismo Satanás, dice, con que Dios te dijo que no tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces con esa pregunta pudo amarrar a nuestros primeros padres y ligó la verdad con el error. Así es. Y quiso que ellos cayeran en esa trampa que él le había trazado delante de ellos. ¿Qué sucede? Cuando Dios llega al huerto, Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ellos le dan la respuesta, no, lo que sucede es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién qué? ¿Quién te enseñó? O sea, es una pregunta bien trascendental dentro de la misma lección y desde el mismo aspecto de Adán y Eva, porque Dios le está preguntando a ellos, ¿quién te dio esa enseñanza? Recuerden que al principio de esta lección decíamos que la educación nos permite a nosotros transformar la conducta, y dependiendo quién nos eduque, también va a depender nuestro desempeño y la manera en cómo nosotros nos desenvolvamos en la vida. Eso es. Entonces, Satanás le había enseñado a ellos algo que era contrario a lo que Dios le había enseñado también. Ellos tomaron esa decisión. Y la pregunta, ¿dónde estás tú? Una pregunta bastante importante y que tiene que ver con lo que iba a suceder con ellos después de ahí. Recuerden que allá en Génesis se da lo que se conoce como la primera profecía mesiánica, donde se habla de el ministerio de Cristo, donde Cristo iba a herir a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente iba a herir a Cristo en el calcañar o la iglesia en sentido general. Entonces allí se da esa primera profecía mesiánica. Eduardo. Otra cosa, siguiendo esa frase que tú dijiste, hombre, cuando el Señor le preguntó a ellos, ¿quién te enseñó? Me llegaba a la mente con respecto a que nosotros podemos decidir quién es la persona que nos va a guiar por el buen camino. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús en primera parte lo enseñó qué cosas debieran hacer para que su vida sea tranquila, plena y esté en comunión con Él completamente. Pero al uno de olvidarse de eso y seguir las enseñanzas de un tercero, de una persona que quizás no piense en nuestro provecho, de una persona que quizás no le interese cómo te vaya después que te dice esas cosas que son negativas para tu vida. Yo le pregunto, ¿quién te enseñó eso? Porque Dios sabía que Él no le había enseñado en ningún momento esas cosas. Y vemos cómo el ser humano, a veces también nosotros como cristianos, tenemos la verdad, en un momento caminamos por esa verdad, pero en un momento inesperado escuchamos cosas que no son de nuestro provecho y seguimos esas cosas. Y fácilmente caemos en el error y fácilmente nos desviamos por el camino que el Señor nos había trazado. O sea, sí, nosotros como cristianos tenemos siempre que estar fundamentados en lo que es la palabra de Dios. Y allí en el Edén lo que vimos fue que el gran maestro Jesús enseñó a Adán y a Eva qué era lo que tenían que hacer y le dio la verdadera educación de cómo tenían que comportarse, de cuáles eran las reglas que tenían que seguir. Y sin embargo, allí apareció un maestro falso hablando verdad y hablando mentira al mismo tiempo, o sea, ligando estas dos cosas. Y cuando nosotros llevamos esta historia a lo que hoy vivimos en nuestro diario vivir, nos damos cuenta de que así hay muchos maestros hoy que enseñan cosas falsas
Y cuando la gente le presta oído a esas cosas falsas, que esas personas también ligan con la verdad, entonces caen en el error, así como cayeron Adán y Eva. Por eso, amigo que me está escuchando ahí, el llamado de Dios a través de esta lección, a través de su palabra, es que nosotros siempre estemos fundamentados en lo que dice Dios, en lo que dice Jesús, en lo que dice la palabra de Dios, y que nosotros no nos dejemos llevar por esos maestros que vienen queriendo enseñarnos cosas falsas, queriendo enseñarnos herejías. Si nosotros nos dejamos llevar por el gran maestro, por Jesús, y siempre seguimos al pie lo que es la palabra de Dios, cuando aquellos maestros vengan, nosotros tendremos la capacidad de defendernos con la palabra de Dios. Excelente. Otro aspecto importante, y es que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿realmente Dios no sabía dónde estaban ellos? Claro que sí. Claro que Dios lo sabía. El asunto es que Dios está tratando de ayudarlos a ellos, para que ellos entendieran la gravedad del asunto. O sea, cuando Dios le pregunta a ellos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios lo está tratando de confrontar con la consecuencia de su terrible pecado. Y es interesante también cómo la lección vincula esto que está ocurriendo con nuestros primeros padres y también lo relaciona con Pablo, Romanos capítulo 5, los versículos 8 en adelante, donde Pablo explica que el pecado vino al mundo a través de Adán, a través de un hombre, pero asimismo como el pecado vino a través de un hombre, vino a través de Adán, así también vino la misericordia a través de Jesús. Y Jesús, en ese sentido, tenía, vamos a decirlo de esta manera, Jesús tenía hasta cierto nivel un poquito menor que el que tenía Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía toda su naturaleza divina, acabadito de crear. Jesucristo nace ya en una época donde ya los hombres no duraban tantos años viviendo. Nace en una época donde fue perseguido, donde fue maltratado. Y aún Jesús, teniendo todo eso en contra, unas tentaciones terribles de Satanás, tuvo que luchar en contra de los dirigentes de su tiempo, tuvo que irse en contra del poder político, tuvo que irse en contra del tiempo. Pero Jesús entonces se convierte en la persona digna de que Adán sea salvo independientemente de su pecado, pero también de que Rabel sea salvo independientemente de su pecado. Y la lección es muy clara con eso. La lección nos está diciendo desde esta historia, vamos a ver las otras ahora, desde esta historia nos está diciendo, no importa qué tan terrible sea tu pecado, hay un individuo, hay una persona, hay alguien, un maestro que es digno, que entonces te reconcilia con el cielo, que te reconcilia con Dios. ¿Cuál es la otra historia que trata también la lección? Yo sé que ustedes recuerdan la historia de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Bien, nosotros, sabes que con Jacob, vemos cuando Jacob iba al encuentro que particularmente cuando él va al encuentro, que va desilusionado, que va desanimado, que se siente un poco perdido, que se encuentra entonces allí con Dios, que tiene ese encuentro con Dios, entonces allí Jacob como que recobró su fuerza. Y así muchas personas hoy en día que han fallado delante de Dios, que han cometido errores, Dios siempre va al encuentro con el propósito de salvarle. Dios siempre va al encuentro con el único propósito de darle vida eterna, de restaurar su pecado, de restaurar sus fallas. Y saber nosotros que como seres humanos fallamos, que como seres humanos cometemos pecados. Pero también saber que Dios siempre viene a nosotros con el propósito de ayudarnos. Y ahí nosotros, Rabel, podríamos decir que entramos en esa fase del maestro detrás del alumno perdido, que es cuando, del alumno desanimado. Del alumno desanimado, que es ya cuando nosotros nos sentimos
tocando fondo, cuando ya sentimos que ya no hay esperanza, ahí es cuando Dios viene con el único propósito de salvarnos y de ayudarnos y rescatarnos y darnos una nueva transformación. Ahí podemos usar un término que dice, cada acción tiene una reacción. Jacob sabía que cometió un error, pero también la consecuencia que venían tras ese error que cometió, quizás no la se ve en ese momento. Pero cuando él cometió ese error, que empezó a pasar por esos momentos difíciles, es que se viene a sentir de la forma que se describe en esta lección, desanimado, frustrado por las cosas que le vienen. Se siente está alejado de su familia, no puede ir a su casa porque su hermano le tiene rabia hacia él. Pero en ese momento difícil, él pudo ver la mano del Señor, que mientras él estaba pasando por ese momento difícil, Dios estaba con él. Está bien, cometió un error. Está bien la consecuencia que iba a pasar por esos errores que cometió, pero Dios no lo desamparó. Dios siguió con él, porque en un futuro él iba a reconocer lo que hizo y el Señor podía manifestarse grandemente en su vida. Efectivamente, y nosotros tenemos que ver, recuerden que para un judío, para una persona del pueblo de Israel, era muy importante el tema de la primogenitura. Él tenía el deseo de recibir esa bendición y le robó la primogenitura a su hermano. Su hermano estaba lleno de ira, estaba buscándolo para acabar con él, para matarlo. Y él tuvo que salir de su casa y tuvo que huir. Señores, nadie que esté siendo perseguido va a sentirse bien y va a sentirse cómodo, porque ni siquiera puede conciliar el sueño. Entonces él estaba en esa situación allí y él buscó una piedra que le sirviera como almohada y allí se acuesta. Y ahí nosotros vemos lo que pasó con él. Él vio esa escalera que se levantaba desde la tierra hacia el cielo y él tuvo que luchar con Dios para que Dios sea el que le dé la bendición. Eso es así. Sin embargo, cuando ya él se levanta del sueño, el texto en el versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Señores, lo más interesante de la historia de Jacob es que no importa en qué situación tú estés, no importa qué tan terribles sean tus pecados, no importa incluso si tú tienes a un hermano buscando para perseguirte, para maltratarte. Incluso en nuestras iglesias, cuando nuestros propios hermanos nos persiguen con su boca, con su lengua, señores, no importa que suceda todo eso. Jesucristo es la conexión. Si vamos donde Jesús, Jesús nos conecta con el cielo, como estaba conectada esa escalera desde la tierra hacia el cielo, donde Jacob pudo obtener su bendición. Y claramente nosotros allí podemos observar, saber, cómo Dios siempre está pendiente de nosotros y sobre todo que en el momento en el que nos sentimos más lejos de Dios, porque cuando nosotros vemos esa historia desde el punto de vista nosotros mirándola y leyéndola aquí en la palabra de Dios, la vemos un poco cómoda o fácil, pero es difícil cuando a ti te están buscando para eliminarte. Cuando a ti anda detrás alguien buscándote porque no te quiere ver vivo. Y todavía es más impactante cuando tú sabes que andan detrás de ti buscándote para eso y que tú te sientes frustrado, que tú no sabes qué vas a hacer y que tú estás durmiendo quizá en lugares donde tú no tienes seguridad. Y yo sé que Jacob dice la misma historia, que se sentía muy angustiado. Y yo sé que así hoy también hay muchas personas que por algún error que han cometido en la vida se sienten angustiados, que por algún problema que están pasando se sienten angustiados. Pero quiero decirte en esta hora que Dios va en rescate de ti para llevarte paz, para darte fortaleza y para darle solución a ese problema por el cual tú estás pasando. También algo que nos enseña esta lección, que podemos tomar como ejemplo, es como Jacob peleó por su bendición. Es decir, yo cometí un error, yo caí, yo le fallé a un ser querido,
Pero a pesar de eso, de que mi familia me rechazó por eso que yo hice, de que estoy angustiado, como dice Robert, de que estoy afligido por la consecuencia que trajo mi pecado, podemos ver que nosotros debemos siempre buscar a Cristo. Peleemos por Cristo. Busquemos a la única persona que puede llevar paz a nuestra vida. Dios, esa persona recibió la bendición de Cristo y esa bendición lo llevó a tener paz con él mismo, lo llevó a tener paz con sus familiares y lo llevó a reconciliarse con su hermano. Cuando busquemos a Dios en un momento difícil, Dios trae paz a nuestra vida. Amén. Dios trae paz en nuestro entorno. Dios cubre toda la falta que nosotros hacemos. Así es. Porque en eso consiste el amor de Dios, en sanar, en perdonar y en bendecir. Bien, y nosotros vemos a Adán y Eva, los alumnos rebeldes, ¿verdad? Tenemos a Jacob, un alumno desanimado. El medio de conexión de Adán, Eva, Jacob, es el mismo Jesús, ¿verdad? Claro, en el tiempo de ellos, el gran maestro, en el tiempo de ellos solamente habían recibido la promesa. En el caso de Adán y Eva, Génesis 3:15, la promesa de que vendría un Mesías que lo iba a salvar de su pecado. Sin embargo, cuando nosotros vemos y nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta, específicamente en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y comienza tratando todos los aspectos de Jesucristo y su encarnación. Incluso cuando la Biblia dice, y el Verbo habitó en medio de nosotros, ahí se utiliza la misma palabra que se utilizaba para referirse al tabernáculo. O sea que Jesucristo fue una especie de tabernáculo, vino a la tierra, se hizo carne y comenzó a hacer el enlace directo entre esa generación de ese tiempo y luego posteriormente después de su muerte, entonces es el enlace también de nosotros. O sea, en Jesucristo nosotros tenemos ese enlace especial. En ese camino, en ese ministerio, Jesús se encontró con algunas personas. Primero, tenemos la historia de la mujer cananea. ¿Qué pasó aquí con la mujer cananea? Jesucristo fue al encuentro de esta mujer. ¿Tenía realmente Jesús pensado encontrarse con esa mujer? ¿Qué nosotros podemos decir respecto a eso? Bien, nosotros, Ravel, cuando vemos que Jesús iba en sus diferentes rutas, digamos, ya menciono ruta en el contexto de que siempre iba de una ciudad hacia otra ciudad, que allí menciona, por ejemplo, la ciudad de Sidón. Allí, al encontrarse con esta mujer, vemos cómo Jesús muestra su gracia, lo que Él es, lo que el mismo versículo de Juan 1:14 menciona, que era lleno de gracia y de verdad. Vemos cómo Jesús muestra su misericordia y cómo Jesús muestra su poder y su gloria. Y particularmente ese era un carácter de Cristo que daba a demostrar a las personas para que las personas puedan ver que la gloria de Dios estaba en Él, para que las personas puedan ver cómo el poder de Dios podía trascender a pesar de las dificultades y de cómo nosotros estemos y de cómo hayamos caminado en esta vida. Así como estaba esa mujer cananea que necesitaba ese encuentro con Cristo, necesitaba que Cristo realmente le diera a conocer la verdad que ella necesitaba para ser libertada. Sí, importante, la lección y la Biblia en sentido general trata este tema de la mujer cananea desde el aspecto de que Jesús no quería atender a la mujer. Ella iba dando voces a Jesús y los discípulos le dicen, mira Señor, esta mujer nos está persiguiendo y quiero parafrasearlo para que nos puedan entender mejor. Esta mujer nos está persiguiendo, le dicen los discípulos, por favor despídela. Jesucristo, que le escucha a los discípulos, va y trata de despedirla. La frase de Jesús es realmente sorprendente porque Jesús le dice, mira, es que a mí no se me está permitido ir sino solo a lo de la casa de Israel. Yo no puedo tirarle
no puedo estar atendiendo básicamente a los perros. Oigan qué terrible. O sea, Jesucristo está comparando a esta mujer ¿con qué? Hay otros aspectos dentro de la historia, y es que dicen los perros. Un judío no criaba perros. Impactante. Incluso la Biblia menciona a los perros, pero los judíos no criaban perros, ni tampoco criaban gatos. Ellos no criaban ese tipo de animales. Entonces, Jesús le está diciendo, mira, yo no puedo estar atendiendo a los perros. Yo tengo que atender a la gente de allá, a la casa de Israel. ¿Qué dice esta mujer? Una enseñanza que ella sí tenía experiencia criando perros. Ella sí tenía experiencia. Señor, pero déjeme decirle algo. La mujer le dice, déjeme decirle algo. Yo, y voy a decirlo ya poniendo yo algo, yo que sí sé de crianza de perros, le puedo decir que los perros comen de la migaja de lo que cae de la mesa del amo. Cuando Jesús ve la fe de esa mujer, Jesús le dice, mira, que se haga como tú quieras. Oye, revise las historias de Jesús, revíselas todas, revise cada historia de Jesús y mire a ver cuántas historias Jesús le dice que se haga como tú quieras. La fe era enorme, una fe enorme. Cuando la mujer llegó a su casa, no había ningún demonio ya. El demonio se había ido porque la fe de ella era más grande que hasta la misma respuesta de Jesús. Oiga eso, porque Jesús le está diciendo, yo no le voy a dar la comida a los perros. Yo no le voy a dar el manjar a los perros. Dice, no me des el manjar, dame la migaja solamente. Con esa migaja yo me lleno. Oiga. Y Jesús, al ver la fe de ella, le dijo, que se haga como tú quieras. Cuando llegó a su casa, ya su familiar no tenía el demonio. No tenía ese demonio que lo estaba atormentando. Señores, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Si, por ejemplo, nosotros vamos donde Jesús y le decimos, Señor, nosotros queremos que tú nos des algo, y Jesús nos diga eso. Nosotros nos hubiésemos desanimado. Y nosotros hubiésemos dicho, ay, pero Jesús se la cree. ¿No lo hubiésemos dicho? Sí, eso. Pero mira, pues está bien, no hay ningún problema. Que no lo voy a seguir nada, mejor me voy con Juan el Bautista. Porque así, siempre hay alguien, una corriente para donde uno se tiene que ir, por donde uno se debe de ir. No, esa mujer insistió con el Señor. No le importó la respuesta del Señor. Una respuesta que era a todas luces difícil de asimilar. No, ella había creído en que ese maestro, en que ese rabí tenía el poder necesario para que ese demonio saliese. Hay un tipo de personas que no simplemente se hubieran sentido avergonzado y triste, se hubieran plantado a discutir con el Señor por esa palabra que le hubieran dicho. Claro, a discutir poniéndolo en buena lid, ¿verdad? Porque a veces nosotros no nos creemos más de lo que somos. Lamentablemente es así. Si uno se pone a evaluar hasta qué punto de pecado tú has llegado o has caído, tú te das cuenta que a veces somos menor que un perro. Somos menor que cualquier animal, porque hemos caído tan bajo, que a veces somos peor que cualquier cosa que anda en la calle. Pero cuando reconocemos que somos pecadores y que hemos caído totalmente bajo, y vemos que solamente Dios puede solucionar nuestro problema, que solamente Dios puede sacarnos de ese hoyo, que solamente Dios, la mano del Señor, puede darnos la ayuda que necesitamos, y reconocemos, sí, Señor, como esa mujer, yo seré un perro, pero yo estoy dispuesto a comer de las migajas de los hijos tuyos. Yo estoy dispuesto a recibir, aunque sea ese trozo de bendición que tú le das a ellos. Y cuando sabemos que, cuando el Señor ve esa fe tan grande que podemos tener si seguimos su voluntad, Dios hace lo que hizo esa mujer. Dios resalta, Dios engrandece, porque Dios dice, yo nunca he visto una fe tan grande. Es decir, si quieren Galilea, que se haga tu voluntad. Ahí habían personas, que se haga como tú quieras.
Habían personas que caminaban con él, discípulos que caminaban con él, y el Señor no había visto quizás en ese momento esa fe que esa mujer Efectivamente. tenía. Dios está dispuesto a resaltar cuando tú te das cuenta que has caído profundamente y estás dispuesto a que el Señor te rescate y te ayude. Jesús siempre llega en el mejor momento, en el mejor lugar a la vida de las personas. Y una muestra de eso es lo que sucedió con el ciego Bartimeo. Claro. Primero, era una persona, era un mendigo. Era una persona que había sido despreciado. Era un alumno, y vamos a detallar más adelante por qué era un alumno. Era un alumno que no gozaba de simpatía dentro del pueblo, dentro de la gente. Y fuera de cámara yo comentaba con parte del equipo de producción, donde yo les decía, miren, nosotros tenemos que ir dentro de la iglesia a esos grupos que muchas veces son rechazados dentro de nuestras propias iglesias e ir a favor de ellos para ayudarlos, porque el que tiene apoyo y el que es popular dentro de la iglesia tiene su apoyo, tiene su gente que le sigue, tiene su gente que le da el espaldarazo. Pero esas personas que están allí, que son desechados dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ir detrás de ellos, ponernos detrás de ellos, darle el espaldarazo de apoyo para que sigan hacia adelante. Bartimeo era una especie de desechado, una especie de despreciado. ¿Qué sucedió con Bartimeo? Rabel, cabe destacar que, o sea, para ya entrar en lo que sucedió con Bartimeo, que desde la historia de Jacob y ya cayendo en la historia también de la mujer cananea, hay una combinación allí con la misma historia también de Bartimeo, porque vemos la lucha de Jacob, vemos la lucha de la mujer también, para que Dios también le diera su bendición, para que Dios vea la fe que ella tenía, pero también ahora vemos a un ciego que que iba detrás de Jesús pidiendo piedad, pidiendo misericordia, que iba detrás de Jesús pidiendo la sanidad, pidiendo que Jesús le pusiera atención. O sea, vemos la historia de un ciego que estaba en la disposición y que le creyó a ese gran maestro que ya se había mencionado en aquel lugar de que venía de Dios. Y cuando Bartimeo, que es ciego, que es un mendigo, que es alguien rechazado por la sociedad, se da cuenta que hay un Dios que se llama Jesús, que sana, que salva, que restaura. Bartimeo lo escuchó pasar por aquella ciudad llamada Sidón. Y cuando Bartimeo lo escucha, porque recuerden que es ciego y no fue que Bartimeo lo vio, sino que escuchó que iba pasando por ahí y le cayó atrás a Jesús. Y allí le iba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y claramente vemos nosotros a un ciego, a una persona que tenía una fe enorme en Jesús, a alguien que iba detrás de Jesús porque sabía que iba a recibir algo de Jesús, hasta que vemos cómo Dios se manifestó en él y hizo ese gran milagro en Bartimeo. Amén. Cuando vemos la historia de Bartimeo, podemos decir que es lamentable cuando vemos personas que conocen la verdad, que pudieron ver completamente los milagros de Jesús, que pudieron sentir la maravilla de las palabras de Cristo Jesús, cómo lo rechazaban, cómo se puede decir esta palabra, no seguían a Jesús. Pero esta persona que no veía, esta persona que simplemente escuchó, esta persona sí quiso estar con Jesús, sí quiso seguir a Jesús. Y cuando Jesús lo sanó, no le fue suficiente, él quería caminar con Jesús, él quería seguir compartiendo de Jesús. Pero es lamentable ver de personas que aún viendo, que aún sintiendo, que aún en un momento también podrían ser maravillados, cómo lo rechazaban, cómo no seguían a Jesús, cómo ignoraban sus palabras. Es lamentable ver cosas así. Señores, es importante que nosotros pongamos en contexto esta historia. Recuerden que ahí está Bartimeo, un desechado, un retazo de la sociedad. Está ahí. Jesucristo lo que le dice a él es, vete, tu fe te ha salvado. Jesucristo no le dice, vete, tú has sido sanado.
Dice, vete, tu fe te ha salvado. En algún momento Jesús le hace la pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Note la diferencia entre la mujer cananea. A la mujer cananea le dice que se haga como tú. A él le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Porque si a ti te dicen, haz lo que tú quieras, no es lo mismo. ¿Qué tú quieres que yo haga? No es lo mismo. Es casi lo mismo. Casi lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora bien, él le dice a Jesús, yo quiero recobrar la vista. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿En qué momento de la historia este maestro, alumno desechado, le dice a Jesús que quiere ser salvo? Señores, desde el enunciado, desde que él iba dando gritos. ¿Por qué? Porque en las palabras hay un poder, porque todo lo que fue hecho en este mundo es por el poder de la palabra de Dios. También nuestras palabras tienen poder. Sí, no sé si ustedes recuerdan a Adisburgo en el lanzamiento de nuestro ministerio que hablaba sobre el poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Y él dio un enunciado que no se lo habían dado en las regiones de Israel. El pueblo judío no le había reconocido a Jesús su lugar. Reconocían que era un maestro, le decían algunos rabí. Pero él le está diciendo, hijo de ¿quién? Hijo de David. Cuando él está diciendo hijo de David, nos da a entender algunas cosas importantes. Primero, que ese ciego, ese mendigo, tenía conocimiento de las profecías. Claro. ¿Por qué? Porque las profecías eran las que decían que el Mesías iba a ser descendiente ¿de quién? De David. De David. Entonces, cuando él le dice hijo de David, le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y como tú eres el Mesías, como tú eres el Salvador, yo te necesito. Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo repetía una y otra vez. Y Jesucristo hizo dos cosas. Le devolvió la vista, pero la segunda, la más importante, lo salvó de su pecado, señores. Dos cosas importantes. Como salvó de su pecado a Adán, como salvó de su pecado a Eva, como salvó de su pecado a Jacob, como salvó de su pecado a la mujer cananea y como salvó de su pecado al ciego Bartimeo. Hoy, hermanos, hoy nosotros tenemos que reconocer que ese Jesús es el Mesías, el que nos puede salvar, el que nos puede dar su bendición, el que nos puede enseñar el camino de la salvación. Y lo que podemos ver ahí muy esencial es el papel tan grande que juega la salvación en la vida de un ser humano. Es decir, tú puedes ser el peor pecador, tú puedes caer en lo más profundo que hayas caído, pero tu fe en Cristo Jesús puede marcar la diferencia. Tu fe en ese Dios maravilloso, tu fe en ese Jesús que dio la vida por ti, te puede hacer grande en su nombre, te puede llevar hacia un lugar que tú ni siquiera puedes imaginar, porque la fe te puede hacer que tú tengas la vida eterna que solamente da Cristo Jesús. Eso es, claro. Algo que me llama mucho la atención de este ciego y de este gran milagro, Rabel, es que este ciego tenía conocimiento de la palabra de Dios, aunque él era ciego físicamente, pero espiritualmente no era ciego. O digamos... Reconoció quién era el Mesías. Claro. O digamos, no digamos espiritualmente, sino ya en el término de la sabiduría. Tenía una sabiduría, que esa sabiduría fue quien lo llevó a decir, pero si ya yo quizás... Vamos a suponer que quizás él no nació ciego. Las escrituras no me dicen que él nació ciego. Dice que recobró la vista. O sea, significa que en algún momento veía. Exactamente. Entonces, quizás en el momento en el que él estaba bien, en su juventud, él era un estudiante de la palabra de Dios. Quizás era una persona fiel a la ley de Dios. Quizás era una persona que siempre estaba con los maestros del templo, que... Yo ya estoy poniendo alguito ahí, pero tenía conocimiento. Por lo menos podemos decir que lo había escuchado. Había escuchado. No tenemos la forma de retroalimentarnos de cómo él consiguió la información, pero vamos a ponerlo en contexto.
Todos los que estaban ahí conocían las profecías. Claro. Era un método. Recuerden que el judío, el israelí, repetía la información de generación en generación de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los... Tenían ese método de transferir el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento, él escuchó. La diferencia entre él y un fariseo común es que el fariseo nunca creyó que ese Jesús era el hijo de David. Exactamente. Pero él sí. Y ahí estuvo su milagro. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Elena de White, en el libro El Camino a Cristo, en la página 49 y hasta la página 56, dice, y voy a leer solamente un pequeño párrafo para que nosotros concluyamos con esta lección. Dice, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Eso lo hacemos cuando respondemos a Jesús como nuestro gran maestro. Jesús es nuestro gran maestro. No ha existido ni va a existir un maestro como Jesús. Todavía usted quita todo lo que es la religión, todo lo que es nuestra cosmovisión bíblica, como hablábamos en lecciones pasadas. Todavía usted quita eso y analiza a Jesús desde el punto de vista de un maestro, y Jesús es el maestro de los maestros, porque le enseñó a esta humanidad cómo vivir en un mundo lleno de caos, lleno de problemas, lleno de dificultad. Sin embargo, a pesar de ese caos, a pesar de esa dificultad, tener la suficiente sabiduría para poder tener misericordia, para llevar un mensaje de amor, un mensaje que puede incluso entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Recuerden, hermanos, que el objetivo de la educación cristiana, el objetivo de la educación basada en Jesucristo, el gran maestro, es restaurar la imagen de Dios en el alma. Así que, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Queremos nueva vez pedirte que te suscribas a nuestras redes sociales, tanto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda como de nuestro ministerio de Ayalos, y activar todas las notificaciones para que desde que subamos cualquier vídeo tú puedas darte por enterado y compartir este mensaje que llega a nosotros a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Agradecer también a nuestros panelistas del día de hoy, nuestro hermano Eduardo Guzmán, anciano de iglesia, y a nuestro hermano Robert Pozo, también anciano de nuestra iglesia. Vamos a concluir con una oración. Robert, por favor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que tú nos da la capacidad y la sabiduría para nosotros prepararnos e irnos contigo al reino de los cielos. Amén. Te pedimos por aquellas personas que nos están mirando a través de las redes sociales, para que ellos sean bendecidos, para que ellos te reconozcan y sobre todo sean convencidos de pecado y vengan a tus pies, así como vinieron Adán y Eva, así como vino Jacob, así como vino la mujer cananea y el ciego Bartimeo, y que ellos puedan arrepentirse y dar testimonio de que tú eres grande y poderoso. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.